Muy buenas tardes y bienvenidos a Habitantes del Futuro, en un espacio donde conocemos lo más actual del mundo de la ciencia, la tecnología y la innovación. Hoy vamos a platicar de un tema que está en boca de todos, el cambio climático. Así que te invito a que te quedes conmigo durante la próxima media hora para poder descubrir cómo la ciencia y la tecnología que desarrollamos hoy está siendo el vehículo para los habitantes del futuro. La relación causal del cambio climático con las actividades de los seres humanos es ya indiscutible. Actualmente el consenso entre los científicos sobre los efectos que hemos provocado en el calentamiento de nuestro planeta es del 99%. Esto se debe a una serie de factores, entre los que destacan el amplio consumo de combustibles fósiles, pero también la depredación de los ecosistemas. Simplemente la deforestación emite del 25 al 30% de los gases que crean el efecto invernadero, nuestras 1.600 millones de toneladas liberadas a la atmósfera. Todos los años, los bosques desaparecen a un ritmo de 13 millones de hectáreas cada año. De esos 13 millones, por lo menos 500,000 corresponden a México, por lo que nuestro país se encuentra entre los 20 países que más contribuyen al cambio climático. Y uno de los motivos es la pérdida de los ecosistemas forestales. Así, en un círculo que hasta el momento es vicioso, los bosques y el cambio climático están íntimamente ligados. Por un lado, los cambios que se están produciendo en el clima mundial están afectando a estos ecosistemas, debido a que las temperaturas medias anuales son más y más elevadas, a la modificación de las pautas pluviales y a la presencia cada vez más frecuente de fenómenos climáticos extremos. Por el otro lado, los bosques atrapan y almacenan grandes cantidades de dióxido de carbono y contribuyen considerablemente a mitigar el calentamiento global. Y cuando se destruyen, ese carbono que absorbían en sus troncos y hojas vuelve a la atmósfera, causando un doble impacto negativo. Detener y revertir la deforestación a nivel mundial supone un desafío enorme que requiere de esfuerzos comunes a todos los niveles para garantizar que el mundo siga disfrutando de todos los beneficios que ofrecen los bosques, ahora y lo que es más importante también en el futuro. Pero una reforestación irresponsable puede ser altamente dañina. Repoblar hectáreas con árboles jóvenes es una de las medidas más comunes. Sin embargo, esta opción por sí sola no es suficiente para un correcto manejo forestal. Si se omiten aspectos como la restauración y un correcto plan de manejo de los árboles y plantas colocadas en un territorio, el resultado puede ser incluso contraproducente. Por lo tanto, una restauración forestal, a diferencia de la reforestación por sí misma, es un conjunto de actividades que buscan recuperar las condiciones de las extensiones forestales y además lograr tenerlos en los correctos estados de paisaje, de captura de carbono, de clima y de suelo. Acompáñame hoy a descubrir nuestra íntima relación con la flora del mundo y a entender que si las generaciones anteriores aprendieron a aprovechar los recursos que los árboles proveen, a la nuestra le toca entender cómo restaurar el daño que les hemos hecho y generar un uso sustentable y sostenible para crear un mejor mundo para los habitantes del futuro. El informe de la Plataforma Intergubernamental de Ciencia y Política sobre Biodiversidad y Servicios de Ecosistemas, patrocinado por la Organización de las Naciones Unidas, reporta que debido al cambio climático, un 75% de los ecosistemas terrestres y un 66% de los marinos están gravemente alterados, además de que hay 1 millón de especies en peligro de extinción. Veamos qué papel juegan la deforestación y reforestación en este contexto. Aunque se piensa que el planeta vive una crisis que está por terminar con las áreas verdes, la realidad indica que cada año crece el número de árboles plantados y desarrollados en diversas partes del mundo. La muralla china, Filipinas, Madagascar, Corea del Sur, los Apalaches y la Mixteca en México son zonas que han sido ampliamente reforestadas. Sin embargo, dichas áreas están alejadas de las zonas urbanas, que es donde realmente se vive una crisis de deforestación. En 2018, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, organizó en Italia el primer foro mundial sobre bosques urbanos, donde se determinó que en la actualidad más del 50% de la población mundial vive en ciudades y se estimó que para 2050 será el 70%.
Esta situación será un problema de graves consecuencias si no se ponen en marcha programas serios de reforestación, ya que esta creciente urbanización crea problemas de contaminación y serios cambios ambientales. Dentro de las conclusiones alcanzadas, se determinó la urgente necesidad de incrementar esta reforestación urbana y la creación, así como mantenimiento de bosques periurbanos que ayuden a proteger las cuencas que proveen agua a las ciudades. Entre las iniciativas forestales que más destacan a nivel mundial se encuentran las ciudades de Lima y en particular uno de sus 43 distritos, San Borja, municipalidad elegida en 2013 por el Foro Asia-Pacífico como la ciudad con menor emisión de carbono en Latinoamérica. Esto gracias a que desde 2014 ha triplicado su cantidad de árboles. El alcalde del distrito, Marco Álvarez, señaló que la reforestación en esta entidad ha permitido un cambio significativo en el microsistema, lo que a su vez impulsó la reaparición de la mariposa monarca, que era una especie en vías de extinción. También se repobló de loros, canarias y diferentes especies. Sin fijarse metas inalcanzables, el Foro Mundial sobre Bosques Urbanos ha señalado que intentará consolidar una red de ciudades y de actores para exportar modelos de urbes verdes. La idea es trabajar juntos en el futuro para fortalecer una meta global que es volver las ciudades espacios más sanos y más verdes para vivir, afirmó Eva Müller, especialista de la FAO. En el caso de México, el gobierno capitalino encabezado por Claudia Sheinbaum pretende plantar 10 millones de plantas y árboles de junio de 2019 a noviembre de 2020, además de trabajar en la recuperación del suelo de conservación. Sheinbaum afirma que con el plan se busca reforestar las barrancas de la capital, como la del bosque de Chapultepec, así como rescatar los bosques urbanos como el de Aragón, el de Tláhuac y el Parque Cuitláhuac. También refirió que con los 10 millones de árboles se pretende la recuperación del suelo de conservación de las alcaldías del sur de la capital, como Tlalpan y Xochimilco. Carlos Mayén Rivera es ingeniero forestal con orientación en silvicultura por la Universidad Autónoma Chapingo y maestro en ciencias con especialidad forestal por el Colegio de Posgraduados en Ciencias Agrícolas. Es director de vinculación con la Academia e investigador titular del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, profesor de la Facultad de Ciencia y de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha participado en publicaciones científicas como la revista Ciencia Forestal en México y la Revista Mexicana de Ciencias Forestales y ha escrito libros, ensayos, folletos técnicos y manuales. Y para seguir platicando de este interesantísimo tema y todas sus diferentes aristas, hoy nos acompaña en el estudio de Habitantes del Futuro el maestro en ciencias Carlos Mayén Rivera. Él es director de vinculación con la demanda del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias. Maestro, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Hola, muchas gracias por la invitación y felicidades por este nuevo espacio dedicado a la ciencia y a todos nosotros, habitantes del futuro. Muchísimas gracias, maestro. Enhorabuena y que tenga una larga vida tu programa. Gracias. Pues primero vamos a analizar, si le parece bien, cuál es la relación que existe entre el cambio climático y el tema forestal, la reforestación y la deforestación, obviamente. Sí, mira, es un hecho que la degradación de la calidad de vida de los humanos, de estos habitantes presentes del mundo, ha generado una degradación de sus recursos naturales y sobre todo una perturbación de todos los factores ecológicos del ambiente y del entorno. Claro. Repercusiones graves como esta hace unas cuantas décadas fue, por ejemplo, el hoyo de ozono. Que afortunadamente se está recuperando ya. Justo eso. Las sequías, lo que ahorita platicábamos, las hambrunas, empezó a crecer el número de gente. 1.000 millones de personas estuvieron en riesgo de morir de hambre. Y el ser humano los ha logrado enfrentar. Nuestro crecimiento industrial, nuestra explosión demográfica, pero sobre todo esta depredación de los recursos naturales ha originado graves afectaciones al entorno, como es justamente el cambio climático. Cambio climático que se debe a una serie de factores inherentes, es cierto, a los procesos ecológicos, pero sobre todo también a los procesos de la industrialización, la contaminación, y el mal manejo que estamos haciendo de nuestros ecosistemas.
En ese entorno nos enfrentamos a cómo poder hacer uso sustentable de nuestros bosques, de nuestras selvas, de nuestros desiertos, manglares, mares, para mitigar estos efectos, para adaptar nuestras condiciones de la civilización, de la cultura, de la calidad de vida que merecen las personas, en función de este futuro del que tu programa justo está hablando, ¿no? O sea, en el tiempo venidero, cómo podemos pensar en que vamos a poder sobrevivir. Entonces, por un lado, sí hay una relación muy directa entre esta aceleración del cambio climático con la deforestación, y también nos ha servido la reforestación como herramienta para revertir o para poner un alto a algunas de las consecuencias, ¿no? Sí, definitivamente el hecho de que cada vez más ecosistemas cambien de su uso de suelo a la agricultura y a la ganadería. La ganadería es la segunda causa de gases de efecto invernadero después de la industria y los vehículos automotores. Esta circunstancia de que cambiamos bosques por áreas urbanas, donde se genera consumos, automóviles, desarrollo industrial, efecto mismo de gases invernaderos, nos está originando esta pérdida de las condiciones ecológicas que nos ayuden a mantener nuestros niveles de vida. Te pongo un ejemplo. En un artículo reciente que se habla justamente de la capacidad de los árboles para poder mitigar el ambiente, el cambio climático, hacen una evaluación mundial y encuentran estos investigadores 1,000 millones de hectáreas que tienen la capacidad de reforestar. Y esas 1,000 millones de hectáreas pudieran significar captura de carbono, mantenimiento de servicios ambientales, productos naturales para el sostenimiento de las personas y sobre todo conservación de la biodiversidad. Pero revertir el que 1,000 millones de hectáreas estén degradadas implicaría toda una transformación global de condiciones sociales, económicas, jurídicas, legales, para que el mundo pensara en esas 1,000 millones de hectáreas de forma internacional. Claro. Lo contrario sería que en unos años esas 1,000 millones de hectáreas no degradadas fueran 2,000 millones de hectáreas. Ese es el tamaño de la mancha que está creciendo. Y que, bueno, en este artículo de este journal va distinguiendo esta franja que corre sobre todo por el Ecuador, de toda esta zona deforestada en el mundo. Que es uno de los problemas focales, sin embargo, también es multifactorial. Si le parece bien, vamos a hacer una breve pausa y al regresar vamos a analizar un poco las diferentes aristas que trae la reforestación, cómo esta puede ser utilizada como una herramienta en vez de que pues, nos juegue en contra en esta lucha contra el cambio climático. Gracias. Una breve pausa y regresamos a Habitantes del Futuro. El Reporte Mexicano de Cambio Climático fue la primera investigación que documentó la historia de este fenómeno en México.
convocó un gran grupo de investigadores multidisciplinarios a través del Programa de Investigación en Cambio Climático de la UNAM, que pusieron en práctica su capacidad de integración, análisis e inclusión para compilar este reporte. Vamos a conocer ahora las diferentes investigaciones que se han llevado a cabo sobre este tema aquí en México. En el Chilam Balam y el Popol Vuh, los libros sagrados de los mayas, ya se hablaba de la riqueza alimentaria y ecológica del árbol ramón, una especie que llega a medir más de 40 metros de altura, resistente a la sequía y productor de más de 100 kilos de semilla al año. El ramón, como se le conoce al Brosimum alicastrum, prolifera en los estados costeros del Golfo de México y el Océano Pacífico. Tienen un importante papel ecológico, pues contribuye a mitigar los efectos del cambio climático, ya que captura dióxido de carbono y ayuda a la conservación de suelos, así como los servicios ambientales de microclima, clima y agua. Especialistas del Centro de Investigación Científica de Yucatán, CICI, dependiente del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, estudian las múltiples formas en que se puede aprovechar este milenario árbol que está siendo sembrado desde hace varios años atrás en la península de Yucatán. Y lo vamos también a usar para la mitigación del cambio climático. Todo lo que ha sido alterado y en las tierras marginadas afectadas por la agricultura y la ganadería, y poder entonces sí contribuir a la mitigación del cambio climático, además de proveer una alternativa para la sustitución de importaciones. Por su follaje siempre verde, el árbol ramón tiene un importante valor en la preservación de la fauna silvestre. Es el árbol que da sustento a más de 50 diferentes especies de animales en la selva. Es decir, la biodiversidad que existe en muchas de las selvas, biodiversidad animal, se debe precisamente a que el suministro de alimentos lo da este árbol. Recientemente, investigadores del CICI desarrollaron una nueva técnica para producir biocombustible a partir de la fermentación de la semilla del árbol ramón. Su innovación optimiza la producción de bioetanol. El árbol es considerado un factor importante en la revolución verde que emprenda México, ya que su potencial también impacta en la alimentación del ganado bovino, caprino, equino y porcino, así como en la dieta humana a través de una harina con alto valor nutricional. Esta harina que hacemos de las semillas de este árbol tiene una riqueza de proteína muy elevada. Es una harina orgánica. Es una harina que tiene alta fibra y, entre otras cosas, no tiene gluten. Desde tiempos prehispánicos, el árbol ramón se ha empleado para combatir enfermedades como asma, diabetes, tuberculosis y bronquitis. Su madera es manejable para la fabricación de artículos y de ella también se extrae base para producir chicle. Las semillas hervidas o tostadas tienen un sabor parecido a las castañas. Los trabajos científicos en torno a esta especie forestal se concentran en el Centro para la Conservación y Aprovechamiento del Ramón, encabezado por el investigador emérito Alfonso Larqué. Colaboran con productores locales para analizar las potencialidades y limitaciones del conocimiento tradicional de la población rural en el manejo del árbol y buscar alternativas sustentables para el sector pecuario y humano. Seguimos platicando con el maestro en ciencias, Carlos Mayén. Maestro, pero reforestar, tenemos esas 1.000 millones de hectáreas que tenemos la oportunidad de recuperar para poder de alguna forma hacer un balance, un contrapeso a esta situación climática que vivimos en el mundo. Sin embargo, la reforestación no es la única solución y tampoco es, digamos que, una práctica tan a la ligera como se maneja en los últimos tiempos. ¿Cuáles son las diferentes aristas que hay que tomar en cuenta para hacer una reforestación adecuada en el mundo? Bien, te voy a poner este ejemplo. Vamos a focalizarlo. De esas 1.000 millones de hectáreas, México tiene 160 millones de hectáreas degradadas. En los últimos 6 años, solo pudimos, con mucho trabajo, con muchos recursos, con un gran labor de las comunidades y ejidos campesinos, con una gran labor institucional, restaurar 1 millón de hectáreas.
de las 160 millones de hectáreas que tenemos. ¿Qué quiere decir? Que sí es cierto que la reforestación, la repoblación, pero sobre todo la restauración de los ecosistemas es la clave para la captura de carbono, para seguir teniendo agua, para que los microclimas de las zonas urbanas, de las zonas campesinas, mantengan una calidad de vida de la población. Requiere un gran trabajo en el cual la ciencia, la tecnología y la innovación es imprescindible. Ciencia para conocer qué tenemos, qué nivel de degradación tenemos, pero sobre todo, cuántas especies son factibles de aprovechar para esta reforestación. Claro. Vimos con mucho entusiasmo los planes de reforestar el sureste, pero esta zona del sureste seguramente deberá ser reforestada con las especies adecuadas, en los ecosistemas precisos y en las condiciones silvícolas pertinentes para lograr su supervivencia. Pero algo muy importante, el beneficio que cada uno de estos árboles tenga. Por ejemplo, en México, prácticamente todo el papel que consumimos ya es de reciclado. Es el mismo papel que vamos recuperando y que lo utilizamos para una gran cantidad de circunstancias. Es una gran noticia. Otro aspecto muy importante es que cada vez tenemos más superficie de plantaciones forestales comerciales. Esto es muy importante porque a un inversionista, puso el dinero, a veces apoyado de comunidades que pusieron el terreno, se generan empleos y se están logrando excelentes negocios, incluso con especies no endémicas de México. Por el otro lado, cada vez hay más sensibilidad en las poblaciones urbanas de la necesidad que tenemos de preservar los árboles. Recordarás que aquel movilización ciudadana cuando este complejo en Coyoacán, Niquita, cortó árboles muy cerca de donde trabajo, de los viveros de Coyoacán. Sí, hace muy poco además. Hace muy poco, multota que le metieron, 45 millones. Pero además faltó comunicación, porque parece que el proceso sí implicaba la repoblación. Pero la misma gente se sintió ofendida y lastimada de que una parte muy bonita de ese barrio aledaño a la Cineteca y todas estas partes habían sido cortados cerca de 50 árboles de por lo menos 10 años de vida. Entonces también ves esa conciencia ciudadana para lograr conservar. Claro que la reforestación, la repoblación, las plantaciones son muy importantes para la captura de carbono, para mitigar los gases de efecto invernadero, pero todo tiene que ser bajo una condición de un manejo forestal preciso y sustentable. ¿Cómo podemos aprovechar, maestro, este impulso que sí está habiendo, sobre todo en las nuevas generaciones, de hacer una integración entre nuestros procesos productivos, nuestros sistemas económicos con la naturaleza, y que esto, por supuesto, trae pues estas dinámicas de querer reforestar, querer apoyar? ¿Cómo podemos aprovechar ese impulso sin que caigamos en estos pues malos usos de la reforestación? Bueno, primero, acercarse a las instituciones, a las organizaciones. Estoy pensando, por ejemplo, en la Comisión Nacional Forestal, en agrupaciones sociales como mis amigos de Reforestamos México y como tantas otras organizaciones sociales. Tengo conocimiento, por ejemplo, de servicios ambientales y cambio climático, instituciones que ayudan a canalizar a la población. El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, donde trabajamos casi 900 investigadores, justo ha trabajado
muchos de los paquetes tecnológicos, muchas de las tecnologías, pero sobre todo en colaboración con los productores, con los campesinos, con los ejidatarios, y generan esta tecnología que requiere, por ejemplo, para reducir el impacto del aprovechamiento forestal. Te pongo un ejemplo, el INIFAP maneja 3 tipos de horno de carbón. Podría parecer una sin razón que diga que ante el cambio climático hay que mejorar la eficiencia del carbón. No, al contrario, el carbón lo vamos a seguir usando, es un importante biocombustible. Bueno, entonces el INIFAP diseña, apoya a hornos especiales para reducir, para aumentar primero el rendimiento de la madera de encino, por ejemplo, pero con un menor impacto ambiental, que los gases, que el calor que se emita sea menor, pero además con una mejor calidad del producto. Entonces los campesinos ganan más por su carbón, producen menos contaminación, dan un producto de mayor calidad y los retiene ahí donde es su tierra, donde nacieron, donde viven sus hijos, donde están sus raíces. Entonces, institutos como el INIFAP también proporcionan esta investigación y queda en la población, en espacios como este que estás iniciando, enterarse, informarse, buscar ahora venturosas redes sociales, internet y tantas cosas que tenemos donde podemos informarnos. Por ejemplo, hay una fundación, la Fundación Mexicana del Árbol, que ahorita tiene una cruzada de plantar ahuehuetes. Entonces, una comunidad puede solicitarle a la fundación la donación de un ahuehuete. Un ahuehuete es un bioindicador de qué también está un entorno, porque requiere mucho cuidado, cantidades adecuadas de agua y sobre todo protección del suelo. Pues las opciones están ahí, entonces, maestro. Hay muchas hectáreas que reforestar, sin embargo, es momento de que hagamos una integración de nuestros conocimientos, los conocimientos que la humanidad ha generado para hacer un buen uso de estas herramientas que tenemos a la mano y poder así vencer los grandes retos de la humanidad, como el cambio climático. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y ojalá no sea la última vez. Me encantaría que me invitaras en este nuevo espacio de ciencia. Tenemos que hacer mucha ciencia, tenemos que hacer mucha divulgación científica, mucha transferencia, porque decía Carl Sagan, los peligros de la pseudociencia, ¿no? En su libro El mundo y sus demonios, la gente tiene muchos mitos. Ya no digamos ni científicos, muchos mitos, ¿no? Claro, e incluir a todos en la ciencia. En este maravilloso que es este maravilloso espacio de convergencia y de inclusión que es la ciencia. Así es, muchísimas gracias. Gracias. Esperamos que hayan disfrutado esta reflexión del día de hoy en Habitantes del Futuro y los espero en la próxima emisión para contestar más preguntas. Televisión educativa.